solamente para corroborar, si me están oyendo y están viendo la pantalla que estoy compartiendo, Sí, de los Beltrán. versos 87-91, que son los versos de la Teri Nandutara. Ahora, quisiera dedicar parte del final de la clase para ver un poco las tareas que ustedes han hecho de los versos anteriores. O sea, hoy a la mañana tuve oportunidad de ver, hay cuatro, Miguel de Anquín en ese orden, después está el grupo de Ruti, Alina, Lucía, después está Alejandro Sotelo y también está el grupo de Cintia, Patti, Marina, Felipe, bueno, no me acuerdo más, pero entonces son los cuatro grupos. Entonces a ver si al final dedicamos algunos minutos para eso. Entonces aquí nosotros tenemos los versos 87-91 de esta Teri que se llama Nandutara. Vamos a ver las palabras de los versos más adelante, pero pasemos a la historia de esta Teri. Ustedes tienen ya compartido todo este documento, entonces donde están todas las voces y el significado de las voces, partes del lenguaje, etcétera. O sea que tenemos, y ahí nosotros llegamos al comentario. O sea, este es el comentario de Dhammapada. O sea, por eso al comienzo de la clase compartí, o sea, sobre esta nueva publicación, porque el comentario del Charilla Pitaka también es atribuido a este famoso e ilustre comentarista que se llama Dhammapada. Entonces aquí nosotros tenemos la historia, es una historia muy breve, eh, de esta Teri. Entonces vamos a leer esto, vamos a estudiar, vamos a empezar en español. Entonces, los versos de la Teri Nandutara comienzan así, que bueno, esa oración es relativamente fácil. Gata, que significa versos, Terilla, que es de la Teri, y Nandutaraya, que es de la Nandutara, sería de la Teri Nandutara. Adika se puede traducir como comienzan así o etcétera, ¿no? Porque son las dos primeras palabras, las tres primeras palabras, las tres primeras voces del verso 87, que es Agin, que significa fuego, y Chandan, que significa eh, luna, y Cha significa I, pero como por razones de combinación eufónica, la nigajita, la M con el punto debajo, cuando va seguida por una consonante de ese grupo, se convierte en ña. Entonces, por eso la nigajita se convierte en ña. Y la A larga de cha es debido también a la combinación eufónica Sandhi con iti. Pero bueno, este no es un curso de Pali, así que no vamos a entrar en eso. Entonces, leamos la historia. Entonces la historia dice, también esta, que había realizado la aspiración en la presencia de Budas anteriores, acumuló mérito, la base para liberarse del ciclo de la existencia en esta y aquella existencia. O sea, de que eso es la traducción desde Ayam hasta aquí. O sea, en realidad, o sea, uno cuando traduce va poniendo puntos para facilitar la lectura. Ayam se refiere a esta Teri. Pi significa también. Ayam Pi, esta también. Y tenemos que ir a este compuesto que es Kata Adhikara, que había hecho una resolución, una aspiración. Eh, eh, ¿Cuándo? Purima Budesu. Eso es locativo plural. Un compuesto Purima anteriores. Budesu en los Budas anteriores. ¿No? Con Budas anteriores, en español habría que traducir. Eh, entonces había realizado, entonces nosotros traducimos aquí en la presencia de Budas anteriores.
O sea, cuando uno traduce, uno tiene que a veces utilizar otras palabras para poder transmitir correctamente el significado, pero Purima, Budeso significa literalmente en Budas anteriores, o ante Budas anteriores podría ser en español. Ok, y después dice, acumuló mérito, entonces aquí nosotros tenemos un absolutivo, un gerundio, upachinitwa, kusalam. Entonces, normalmente kusala nosotros lo traducimos como algo sano cuando estudiamos Abhidhamma. Ahí está en acusativo singular, pero bueno, aquí lo traducimos como mérito. Y aquí tenemos un compuesto que está calificando kusalam, que es vivata, en realidad, upanisaya. Entonces, vivata significa algo que lo saca a uno del ciclo del samsara. Y upanisaya es una condición eh, fuerte, una importante condición, ¿no? Entonces, por eso traducimos el mérito, que es la base para liberarse del ciclo de la existencia, y ta bhave, aquí y allá bhave, en esta y otra existencia, ¿no? Y después sigue, en la era de este Buda, nació en el país de los Kurus, esto es bien interesante, eh, en la localidad de Kamasadama, en una familia de brahmanes. Entonces, esa es la traducción desde Imasmen hasta Nivatitava. O sea, ahí le ponemos un punto también. Entonces, Imasmen Budupade, que significa literalmente, Upada significa surgimiento, aparición. Eso está en locativo. En la aparición, cuando aparece Buda, Imasmen, este Buda, ¿no? Cuando este Buda aparece o surge, ahí lo traducimos en la era de este Buda. Entonces, Nivatitawa literalmente es habiendo renacido, pero ahí lo traducimos como renació o nació. Brahmana Kule, eso es un compuesto también. Kule es familia, Kula es familia, Brahmana es brahmanes, o sea, es en una familia o en la casta de los brahmanes, ¿no? Y aquí nos agrega el comentario el lugar, que esto es muy interesante porque es Kururate, en el país de los Kurus, que es lo que actualmente es Nueva Delhi en la India, y aquí nos dice exactamente el lugar, que es Kamasadama Nigame. Nigame es un tipo de ciudad que se llamaba Kamasadama, que lo interesante de esto es de que ella nació en el lugar donde el Buda enseñó el gran discurso de los fundamentos de la atención plena, ¿no? Que es un lugar bastante alejado del lugar donde el Buda se iluminó y donde el Buda se manejaba normalmente diariamente, pero el Buda hizo viajes a este país de los Kurus, Kuru Rate, a enseñar discursos muy profundos, porque de acuerdo con los comentarios, la gente del país de los Kurus era una gente que tenía inteligencia muy aguda y que estaba en condiciones de recibir enseñanzas profundas. Entonces, por eso en el país de los Kurus, eh, y en particularmente en esta ciudad, Kamasadama, que actualmente es Nueva Delhi, el Buda enseñó el Mahasatikatana Sutta, que es el gran discurso de los cuatro fundamentos de la atención plena. El Buda enseñó también el Mahanidana Sutta, que es otro discurso muy importante sobre el origen condicionado en el Digha Nikaya, etc. Entonces, ahí nació. Sigamos. Entonces, después de aprender diversas ciencias y artes, ingresó en la orden de los Nigantas. O sea, los Nigantas son los Jainas. O sea, así se escribe en español, James, Jainas. Sí, Bueno, ¿sí? ¿Se escribe así? sí, sí, Jaina. Ujú. Ok. Y como era aficionada al debate, tomó una rama de Jambo como Bada Kundalesa,
y recorría el territorio de Jambudvipa. Ok, aquí es bien interesante esta parte. Nos veamos el Pali primero. Entonces eso sería desde Ekachani hasta, hasta, perdón, uy, ¿qué pasó aquí? Perdón. Aquí está, desde Ekachani hasta aquí. Esa sería la traducción de eso. Ekachani está calificando a Villa Tanani y está calificando también a Sipayatanani. Cha. O sea, el cha nos indica eso. O sea, de que Ekachani está calificando a Villa Tanani y Sipayatanani, que significa, Ekachani en este caso, este significa una variedad, diversidad, ¿no? Villa Tanani es ciencias y Sipa Yatanani es, digamos, artes, ¿no? Y Ugajetawa es absolutivo, un gerundio que significa habiendo aprendido, ¿no? Habiéndose formado en varias ciencias y en varias artes. Y aquí dice, aquí tenemos otro gerundio, absolutivo. Upagantawa, perdón, Ikachanani, Villatanani, Sipayatanani cha es el objeto de Upgajetawa. Y Upagantawa significa algo así como se aproximó aquí tenemos Niganta Pavayam, a la renuncia Niganta. Niganta se refiere, literalmente significa sin nudos. Y es un término que en el Canon Pali se utiliza para referirse a la orden de Mahavira, que era uno de los, digamos, maestros contemporáneos del Buda y que es el fundador de la orden eh, de los Jainas. Entonces, después se ordenó, ¿no? Digamos, eh, pero aquí nos falta una parte. Vada Pasutta, esto está en nominativo, femenino, singular, que es también sujeto. Vada significa doctrina, Pasutta aficionada, aficionada a doctrinas, ¿no? Eh, entonces, Jambu Sakam Gajetawa, cogió, agarró, tomó. ¿Qué tomó? Jambu Sakam. Saka es una rama y jambu es este árbol que es el jambo, que se llama en español, Rose Apple Tree en inglés, que es una manzana pequeñita, eh, por eso se llama Rose Apple, eh, que es un poco el símbolo de, de la India, del subcontinente, el indio. Entonces se ve que en esa época era costumbre de las personas que eran aficionadas al debate y a discutir sobre temas filosóficos y religiosos, ¿no? Cortar una rama de este árbol, que es el árbol simbólico, que, mejor dicho, el árbol que hay en el subcontinente indio, plantarlo, digamos, en un montículo de tierra o de arena y, como quien dice, invitar a quienes quieran a entrar en debate. Entonces, y las personas que quieren entrar en debates, aparentemente era la costumbre de que le pisaba la rama y se la tiraba. Entonces, la persona que pisaba y tiraba la rama esta del jambo, entonces era alguien que quería entrar en debate, ¿no? Ahora, y aquí hay una referencia, ¿no? A Pada Kundalesa, que esta historia es una historia pero muy, muy interesante, que yo creo que va a ser la última clase, porque es la historia número 9, vamos por la quinta, si no mal me equivoco,
que es la historia número 9 del capítulo 5, que es la historia de Bada Kundalesa. Y esta Teri era una Teri muy conocida entre las bhikkhunis y tiene una historia también, es una historia trágica en realidad, eh, porque no solamente la historia de Bada Kundalesa se encuentra aquí después de estas historias del capítulo 5, en la historia número 9, sino también hay dos versos en el Dhammapada que el Buda pronunció con relación a Bada Kundalesa, que ahora les voy a mostrar cuáles son los versos. Pero terminemos de leer esta oración. Entonces, y como era aficionada al debate, tomó una rama de jambo como Bada Kundalesa. O sea, Bada Kundalesa era famosa por eso. Ahora voy a contar un poco la historia. Y recorría el territorio de Jambudipa, que es el continente de la India. Entonces, ahora, Bada Kundalesa, la historia que nosotros tenemos varias historias. Tenemos la historia de ustedes de los versos número 102 y número 103 del Dhammapada, y Bada Kundalesa, y, recorría, digamos, Bada Kundalesa recorría, digamos, el territorio de la India debatiendo, ¿no? Eh, Kundalakesa, perdón, Bada Kundalakesa. Bada significa auspiciosa, augusta. Kundala significa que tiene rizos o bucles. Y Kesa significa cabellos. Cabellos con, con rizos o bucles. Entonces, Kundala significa eso, bucle, rizos. Kesa significa cabellos. Y Bada significa, puede estar calificando a los rizos, a los cabellos, o puede estar calificándola a ella, pero de cualquier manera, esta es una historia que la vamos a estudiar en mayor profundidad cuando lleguemos a la historia de ella al final del curso, pero ahora les cuento brevemente esta historia porque es una historia muy interesante. Se dice de que cuando ella nació en una familia muy pudiente, eh, con muchos recursos en la ciudad de Rayagajo, y eh, vivía en una mansión, en un palacio de 7 pisos, en el último piso, de acuerdo con la historia del mapa, ¿no? Y se dice de que y tenía una persona que se encargaba de, una mujer que se encargaba de cuidarla continuamente, y cuando tuvo 16 años, a la edad de 16 años, cuando se asoma al balcón de su mansión en el séptimo piso, ve que los guardias reales están llevando a una persona a ser ejecutada al lugar de ejecución, ¿no? Y cuando ella ve a esta persona, que se llamaba Satuka, ella siente afecto y atracción, y entonces empieza a llorar entonces si los padres le preguntan por qué se está poniendo así, entonces ella le dice de que no, que esa es la persona que ella quiere para su vida, y que si ella no puede tener a esa persona, que ella se va a suicidar, algo así. Eh, entonces, los padres, como eran personas muy pudientes, entonces mandan una cantidad de dinero al guardia, al oficial real que estaba, digamos, escoltando a Satuka, a este joven, al sitio de ejecución, y le dan una mordida, como dicen en México, una coima, no sé de cuántas monedas de oro. Entonces, este oficial acepta ese dinero, lo libera y toma a una persona que es inocente, literal, que está ahí, y lo intercambia y hace que ejecuten a la otra persona que es inocente. Y le reporta al rey que ya esa persona había sido ejecutada. Entonces los padres rescatan a esta persona Satuka y hacen de que sea el esposo de esta niña, porque todavía no era Bada Kundalakesa.
Y entonces, pero este joven, en realidad, eh, no obstante ella estaba enamorado de él, este joven realmente lo que le interesaba era la riqueza eh, de que ella tenía y de sus padres. Entonces un día, eh, la, Satuka, este joven, le dice a ella de que en realidad él se liberó porque había hecho le había pedido al Deva de los asaltantes de camino que lo protegiera. Entonces él creía que no obstante ella había había convencido a sus padres para que, como se dice, le dieran un dinero al guardia para que lo liberara, pero él pensaba de que eso se debía a ese Deva que era el protector de los asaltantes de camino y que tenía un santuario en la punta de una montaña, ahí en Rayagar. Entonces, para hacer corta esta historia, entonces este joven le dijo que tenía que hacerle un ofrecimiento a este Deva porque en realidad el Deva era muy importante para él. Entonces le sugirió a ella que se pusiera todas sus joyas, ¿no? Y para que fueran, digamos, y también le pidió a ella que hicieran un ofrecimiento de comida y de flores, etcétera, pero fundamentalmente de que ella se pusiera todas sus joyas y sus diamantes y todo, y fueran al lugar, digamos, de la montaña, a hacerle este ofrecimiento. El ofrecimiento era de comida, de flores, pero este joven le dijo que se pusiera todo eso. Entonces, cuando llegaron a la montaña, que había un precipicio, entonces él le dice, no, en realidad a mí lo que me interesa es quedarme con todas tus joyas y asesinarte a ti, ¿no? Entonces ella que dice, pero no, pero ¿cómo puede ser esto? Y todo lo demás. Entonces ella le dijo, bueno, no logró convencerlo de que no la arrojara al vacío. Entonces le dijo, bueno, pero bueno, un abrazo antes de que yo me muera. Entonces cuando él la fue a abrazar y se descuidó, ella lo empujó y lo asesinó. Lo asesinó, lo empujó y lo tiró al precipicio. Y entonces Satuka murió ahí. Y entonces ella eh, decidió, no, o sea, cuando yo regrese no me van a creer la historia, o qué les voy a contar y todo eso. Entonces decidió renunciar en la orden de los Nigantas. O sea, esta es la historia que aquí está acortando Damapala en el comentario. Entonces ella entró en la orden esta de los Nigantas y, y se ve que era muy buena, eh, tenía también mucha agilidad mental y era muy buena en el debate. Entonces los Nigantas le dijeron que bueno, que anduviera por el subcontinente indio debatiendo, pero que si encontraba a alguien que realmente pudiera contestar sus preguntas, que ella si era laico, que bueno, siguiera a esta persona, pero que si esta persona era monástica, que se ordenara en esa orden. Entonces, de esa manera ella anduvo por todo el subcontinente indio y en una de estas trayectos que recorría, llegó a la ciudad de Savatthi y ahí puso una rama del árbol jambo en en una especie de montículo, invitando a que aquellos que querían debatir con ellos pisaran la rama, como quien dice. Entonces, en esa ocasión, eh, el, el venerable Sariputta, ¿no? Porque lo que pasa es de que la historia eh, a ver, Mahamogalana, entonces, estamos hablando de la historia de Bada Kundalakesa, no de la historia de Nandutara. Entonces, estamos hablando de la historia de Bada Kundalakesa. Entonces, puso esa rama en Savatthi. Entonces, en esa ocasión pasó el venerable Sariputta, el principal discípulo del Buda, y vio que estaba ella ahí con una rama y había unos niños ahí. Entonces el venerable Sariputta le dijo a los niños, vayan y písenle la rama.
¿no? Entonces los niños, no, pero ¿cómo vamos a hacer eso? Le dijeron al general Sariputta, o sea, eso. No, y si ella les pregunta por qué lo hicieron, díganle, no, de que me venga a ver a mí. Entonces precisamente los niños hicieron eso y entonces ellas, pero ustedes cómo van a debatir conmigo, etcétera. Pero entonces no, es este monje y todo eso. Entonces ella fue a debatir con el venerable Sariputta y Sariputta le hizo la pregunta precisamente eh, la primera pregunta que vimos del niño, el Kam Kim Nama, ¿no? Que es uno. Y por supuesto de que ella no pudo responder. Entonces le dijo, no, eh, entonces voy a tener que ordenarme o seguir en esta orden. Pero Sariputta le dijo, no, de que no, que tenía que ir a verlo al Buda. ¿No? Entonces ella fue con el Buda, entonces se ordenó como bhikkhuni y después con las bhikkhunis alcanzó el estado de Arahant, junto con los conocimientos analíticos. Entonces el Buda cuenta la historia de los versos número 102 y 103, son, si quieren les comparto para que los vean. Ese es el verso 102 y 103 que el Buda recitó con relación a Vada Kundalakesa. Y uno podría recitar 100 versos compuestos de palabras sin sentidos. Mejor es una palabra del Dhamma, habiéndole escuchado, uno se apacigua, ¿no? Y el segundo verso que el Buda pronunció es: uno podría conquistar a 1 millón de hombres en batalla, pero debería conquistarse solo a sí mismo. Ese, en verdad, es el conquistador supremo, ¿no? Entonces, la historia de Vada Kundalakesa está asociada con estos dos versos, 102 y 103, que son los versos del Dhammapada, y nosotros vamos a estudiar también la historia cuando estudiemos eh, los versos de ella aquí en el comentario de El Tedigat. Entonces, eso es una historia bien interesante de Vada Kundala, y entonces se ve que ella, Nandoutara, andaba por todo el territorio de la India, igual que Vada Kundalakesa, debatiendo, ¿no? Entonces, en una ocasión se encontró con el Tera Mahamogalana, a quien le hizo una pregunta y fue derrotada en el debate, ¿no? Entonces, en Pali, entonces, Mogalana Teram Upa Sankamitawa, habiéndose acercado al Tera, al monje Mahamogalana, Panham Puchitawa, le hizo una pregunta y Patá significa obtuvo, literalmente, para Yayam, derrota, obtuvo derrota, fue derrotada. Tirasa o Wade, Tatawa. Eso significa que se estableció, Tatawa, digamos, Owade, en la exhortación, en la instrucción, en la enseñanza, Terasa, del Tera, de Mahamogalana. ¿Y qué pasó? Sasane Pavajitawa, entonces renunció en la religión del Buda, en la enseñanza del Buda, y Samana Damam Karonti, participio presente, Karonti, haciendo, literalmente, estuvo haciendo Samana Dam, el Dhamma de las acetas, ¿no? Y Nachirasa Ewa, en no mucho tiempo, Saha Patisambidahi Arahatam Patawa, habiendo logrado, habiendo obtenido, habiendo alcanzado, Patawa, Arahatam, el estado de Arahant, y aquí tenemos Saha, junto con Patisambidahi, con con los conocimientos analíticos. Y después sigue, Atano Pati Patim Pachak Wekitwa. Entonces, habiendo reflexionado, Pachak Wekitwa,
reflexionado en que pati pati, la práctica, atanó, de ella misma, en su propia práctica. Udana Vasena, como expresión de alegría, por supuesto que tenemos que tomar de aquí abajo. Ima Gata Abasi. Pronuncio, ¿no? Abasi, Ima Gata. Estos versos, estos 5 versos, como expresión de alegría. Entonces ahí nosotros tenemos los 5 versos pronunciados por esta teoría, ¿no? Y aquí nosotros tenemos Agin, Chandam, Cha, Suriyan, Cha, Devata, Cha. O sea que tenemos 1, 2, 3, 4. Agin, fuego. Chanda, luna. El Cha es I. Suriyam, sol. El Cha es I. Devata es Devas. Todo esto está, Cha es I. Todo eso está en acusativo. ¿No? Agim, Chandam, Suriyam, Devata. Namasim, que es algo así como eh, reverencie, algo sería. Homenajeé, reverencié. Namasim, aham, yo. Yo reverencié o reverenciaba. En español hay que traducir como reverenciaba, ¿no? Homenajeaba al fuego, Agim, Chandam, la luna, Suriyama, el sol, Devata, los devas, las devas o los devas. Y aquí hay otra cosa importante que tenemos, Gantuana, que es habiendo ido, o iba, no sé, iba a dónde? Nandi Titani. Nandi es río, ríos, y Titani es los vados, los lugares donde se cruzan los ríos. O sea, en lugares donde se cruzan los ríos hay barcas, hay mucha gente. Entonces es como una plaza, como un zócalo en México. Hay un micrófono abierto. ¿De quién es? Ah, entonces, habiendo ido, Gantoana, Nandi, Titania. Entonces, los vados de los ríos, los lugares donde se cruzan los ríos, es un puerto, como un puerto, un lugar de congregación. Entonces, ahí es donde, ¿no? También la gente intercambia ideas, conceptos filosóficos, creencias religiosas, etcétera. Y Udakam Oruhami Aham. Aham, yo, Oruhami, me, Oruhami es meterse, Udakam, al agua. Entonces, también en los lugares estos, la gente hace, digamos, estos baños rituales. O sea, si ustedes van a la India, Varanasi, van a poder ver eso. Y el verso siguiente es Bahu Bata Samadana, Samadana, perdón. Entonces tenemos un compuesto de 3 palabras. Bahu Bata Samadana, que es femenino nominativo singular, que Samadana es algo así como emprender. eh, Se refiere a ella, que ella emprendía, seguía, bajo muchas batas. Bata significa rituales, ritos, ¿no? Te está contando su historia. Adam Sisasa Olikim. Olikim es un verbo en pasado o rito. Olikim significa eh, como raparse o afeitarse. Olikim. Me afeité, me rapé. Adam, mitad. Sisasa, de la cabeza. El comentario explica esto. Chamaya Seyan Kapemi. Kapemi es algo así como. eh, Kapemi literalmente podría ser algo así como me las arreglaba o la pasaba, ¿no? Eh, Seyam acostada o cama, chamaya en el suelo, en la tierra. O sea que dormía en una cama en,
o dormía en la tierra. Ratim Batam Na Bunjim Aham. Aham. Yo, na, no, Bunjim, comía, no comía, Batam, comida, Ratim, en la noche. Es interesante esto porque aquí está mostrando de que la práctica de no comer después del mediodía no es exclusiva de las enseñanzas del Buda, el sexto precepto, ¿no? O sea, que era una práctica que se seguía, digamos, por otros seguidores de otras persuasiones en la época del Buda, porque estos versos se refieren antes que ella en conocer al venerable Mahamogala, ¿no? El verso número 89, el tercero, Vibusa, Vibusa Mandana Rata, un compuesto también de tres palabras. Rata significa deleitada. Vibusa Mandana, o sea que se deleitaba en adornos y en arreglos. Y Napanu Chadanehicha, ¿no? Y también eso significa en masajes, a ver cómo traducimos eso. Con baños y masajes. Nahapa na ucha dana. Es un compuesto. Nahapa na ucha dana. Cha. Y Upakasim iman kayam. Upakasim significa acicalaba, arreglaba, cuidaba. Iman kayam, este cuerpo. Atita, que significa algo así como afligida, consternada, subyugada, mejor. Kama ragena, por la pasión, raga, kama, por los objetos sensoriales. O sea, que no sé si ustedes van siguiendo aquí, los dos primeros versos se refieren a las prácticas ascéticas eh, sobre todo el segundo, ¿no? De ascetismo extremo. Pero a partir de este verso número 89, ya el otro extremo, que es el deleite con los placeres sensoriales. Entonces, y antes de eso, ella se dedicaba a adorar al fuego, homenajear al fuego, a la luna, al sol, a los devas, eh, eh, a hacer baños rituales en los ríos. Después ella se dedicó a prácticas ascéticas extremas y después pasó al otro extremo de los placeres sensoriales, acicalando su cuerpo, etc. Y el verso número 90-91 se refiere a cuando ella obtiene fe. O sea, Tato Sadam Lavitavana significa Lavitavana, significa habiendo obtenido, habiendo logrado, Sadam, fe. Tato, después, posteriormente a lo que dicen los versos anteriores. Entonces ahí después dice Pabajim, que es el verbo en auristo, renuncié a Nagariyam, a la vida sin hogar, y Disva, habiendo visto que Kayam, el cuerpo, Yatabutam, tal cual es, entonces, después de que vio el cuerpo tal cual es, Kamarrago, que aparece aquí antes, en el 89, Kamarrago, que es la pasión por los objetos de los sentidos, Samujato, erradicado, extirpado, la pasión sensorial fue extirpada. Y el verso 91 dice, Sabe Baba Samuchina. Entonces, Sabe Baba, todas las existencias, Sabe todas, Baba, existencias Samuchina, erradicadas, eliminadas, extirpadas, y también Icha,
que es los deseos, cha, patana, aspiraciones, pi, también cha, y. Ahora el comentario nos explica. Sava Yoga Visamyuta, desuncida o separada, Visamyuta, Sava Yoga de todas las ataduras, Papunim, ahí falta la nigajita en realidad, ah, alcancé, logré, Tantim, paz, es el objeto del verbo, paz de qué, chetazo, de la conciencia de la mente. Entonces, y ahí ustedes tienen la explicación, comentario de los versos. Yo dejo ahí como traducción porque todavía uno no decide cómo lo va a traducir, pero aquí, entonces, la primera línea del primer verso, ¿qué significa? Significa, hice una ofrenda para propiciar los devas de Inda con el pensamiento. ¿Cuál es el pensamiento? Los devas consideran el fuego como lo principal y yo, buscando el sendero de la purificación, rendí homenaje. Yo reverenciaba el fuego todos los meses, el segundo día de la luna de la fase creciente de y la luna todos los días al atardecer y al amanecer, y al sol y a otros devas como Brahma, etc. O sea, de que eso está describiendo un tipo de creencias y también rituales que existían en la India de la época del Buda. Entonces, y lo que ella inicialmente hizo, ¿no? Entonces, eso es la traducción ahí está toda la explicación de eso al español. Ahora, la segunda línea del primer verso, ¿qué significa esta? Nandi, Titani, Gantawan, habiendo ido a los vados de los ríos, Urakam en el agua, Orujami, Aham. Orujami, me metía, Aham, yo. Entonces, ¿qué dice el comentario? Después de aproximarme a los lugares de culto de los ríos como el Ganges, etc., descendí en el agua al atardecer y al amanecer, me metí en el agua y realizaba la aspersión de mis miembros. O sea que también es eso con la creencia, ¿no? De que haciendo eso uno se está purificando. Y la primera línea es que está propiciando, digamos, al fuego, el fuego, la luna, el sol, los devas, ¿no? O sea, para buscar protección, para buscar prosperidad. eh, entonces, eso es la primera línea. Y el segundo verso, aquí tenemos el comentario. Entonces, Bahu Bhatta Samatan. Entonces, el comentario nos dice que eso significa realizando una variedad de rituales como el tormento de los 5 tipos de calor. Eso tengo que investigar cuáles son los 5 tipos de calor, eh, esos 5 tormentos. Entonces, aquí el comentario explica cuestiones gramaticales como que hay alargamiento de la U de Bajú. En realidad, Bajú debería estar con U corta, pero el comentario explica que la U de Bajú se alarga para facilitar la pronunciación. Eso significa Gata Sukatam, es Tukatam. En Pali, Atam ahí significa con el propósito de Sukha, significa aquí facilitar, hacer más fácil. ¿Qué cosa? Gata, el verso, la pronunciación del verso. Y después sigue Adasa Sisasa Olikin. Entonces ahí lo tradujimos como me rapaba media cabeza, me afeitaba la mitad de mi cabeza. Pero aquí hay una opinión alternativa. Yo les expliqué que cuando el comentario dice quechi,
Entonces esa es una opinión alternativa que no obstante el comentarista no necesariamente comparte, pero es una opinión alternativa que merece mención. Entonces algunos dicen que el significado de me rapaba media cabeza es el siguiente. Amarraba la mitad de una parte de los cabellos en una trenza y la otra mitad la afeitaba. Y después, ¿qué dice? Chamaya se llama KPM. Entonces, eso significa duermo en el suelo duro de piedras sin cobertor. Y después dice, Ratim Batam Na Bunjim, en realidad, ajá. Y ahí eso significa, absteniéndome en la noche, no consumía comida en la noche. O sea que seguía el sexto precepto. Y ahora viene la parte, entonces esa parte es del ascetismo que ella seguía. Pero se ve que no le funcionó, entonces se fue al otro extremo. Y aquí explica el comentario. Vibusa Mandana Rata. Entonces ahí el comentario explica que fatigada por la práctica de automortificación por mucho tiempo, llegué a la siguiente conclusión. Fatigando el cuerpo de esta manera, no existe la purificación de la sabiduría, pero si se satisfacen las facultades sensoriales, complaciendo el cuerpo, podría haber purificación. O sea, de que se dio cuenta, bueno, llegó a la conclusión de que por medio del ascetismo extremo, eh, que acá dice Atta Kilamata Anu Yoga. Si ustedes leen en el Dhammacakkappavattana Sutta, el primer discurso del Buda, al comienzo el Buda dice, ¿no? Que los dos extremos que él practicó, Atta Kilamata Anu Yoga, es el extremo de la automortificación o el ascetismo extremo, ¿no? Entonces, ella llegó a esa conclusión y después dijo, bueno, a lo mejor dedicándome a satisfacer los placeres sensoriales, puede existir la purificación. Bien interesante. Entonces, ocupándome de este cuerpo, disfrutaba usando ornamentos y adornos, me deleitaba en adornarlo con ropas y embellecerlo con perfumes, flores, etc. Y haciendo frotamientos, etcétera, con baños y masajes. Y atendiendo a este cuerpo mío me complacía. Son todas estas frases que todavía no se traducen, no he traducido. Y brindarle de esta forma tanto cuidado al cuerpo hizo que tuviera incorrecta consideración. Aquí dice, ¿no? Ayoniso manasikara pachaya, ¿no? Tuviera incorrecta consideración, que estuviera afectada por el deseo sensual aflorado y constantemente afligida o subyugada, ¿no? Entonces, entonces, ya probó las dos cosas y se dio cuenta que no, por ahí no iba el camino. Entonces, y ahí viene la importancia de la fe, ¿no? Entonces ahí viene Tato Sadam la Vita Vana. Entonces, leamos el comentario porque cuestiones de tiempo. La traducción. Tato Sadam la Vita Vana significa así, estando ocupado con la realización de rituales, se refiere a todo lo anterior, con el cuidado desmedido del cuerpo, aficionada a debates, andando de un lugar a otro. Después, en otra ocasión, recibió un consejo en la presencia del Tera Mahamogalana y obtuvo fe. O sea, qué importante es tener fe en el Dhamma. Si no, uno sigue en esos dos extremos y nunca se sale de esos dos extremos. Entonces, Disva Kayam Yatabutam, habiendo visto, Disva Kayam, el cuerpo, Yatabutam tal cual es. Entonces, el comentario, ¿cómo explica eso?
habiendo visto este cuerpo mío tal cual es por medio de la sabiduría del sendero junto con la introspección, erradiqué completamente la pasión sensorial por medio del sendero de no retorno. O sea que el sendero de no retorno, Anagami, Maga, erradica todo el deseo por los objetos sensoriales. El único deseo que no erradica este sendero es el deseo por la existencia superior, ¿no? Después de esto, por medio del sendero superior, entonces, después de alcanzar el tercer sendero de no retorno, entonces, por medio del sendero superior, que es el estado de Arahant, extirpé todas las existencias y también los anhelos y los afanes. Entonces, es la traducción de toda esta línea, del último verso, o penúltimo, Sabe Baba Samuchina Icha Cha Patana Icha. Yo creo que es el último verso, sí. Entonces, anhelos, aquí explica qué es anhelos. Icha. Porque Icha, si uno busca en el diccionario, significa anhelos, deseos, no algo que uno pide, pero sin las herramientas de la tradición nosotros no vamos a entender bien. Por eso, por eso para traducir es necesario siempre ir al comentario. Entonces, Icha ahí dice que anhelo significa deseo por objetos presentes. Por ejemplo, eso el diccionario no le dice a uno. Y afanes, patana, que también es aspiraciones, eh, significa deseo por existencias futuras. O sea, el comentario nos explica que aquí Icha tiene un significado específico y Pardana tiene un significado específico. Y también todas las existencias han sido extirpadas, esta es la conexión. Santim Puni Chetazo, alcancé, logré la fruición del estado de Arahant, que es la paz perpetua. Achantam Santim. Achantam es que nunca se termina. Santim es la paz. Arahata Palam, que es el fruto del estado de Arahant. Papunim, logré, alcancé. Y ustedes ven cómo funciona el comentario. Papunim se glosa como Adi Gachim, que es alcancé, logré, porque a veces, o sea, es necesario entender correctamente. Entonces, bueno, esto es la historia de esta Teri Nandutara. Y ahora, si ustedes tienen un momento, no sé, si hay alguna pregunta con relación a esto, por favor, hacerla ahora, porque bueno, de lo contrario voy a eh, pasar a ver las tareas. Entonces, a ver, Marina levantó la mano. Buenas tardes, venerable. Buenas A ver que me tardes, pongo Marina. la imagen. Mire, yo, o sea, lo de la cama raguena, ¿cómo tenemos que traducirlo? ¿Como pasión sensual o como pasión por los objetos sensoriales? Sí, yo creo que Kama Ragena es pasión por los objetos sensoriales. Ok. A eso se refiere. Luego, después tengo más Sí, preguntas. sí, Un claro, momentito, por ahí favor. dice, ahí estoy viendo, dice pasión sensual, pasión sensorial. Pero claro, Ajá. pero el significado es que uno está en la búsqueda, y ahí lo dice en el verso, ¿no? Continuamente del placer de lo que uno ve, lo que uno oye, el cuerpo, ¿no? Y todo eso. Entonces, Claro, quiero sí, se decir, refiere a hacer. lo que explica el comentario, tenemos nosotros que plasmarlo en el verso. Por ejemplo, cuando dice Icha, los Icha, afanes, ¿sí? Cuando a dice ver, Icha, anhelos Icha, y patana, a, afanes. Entonces, ¿tenemos que dejarlo así como anhelos y afanes o hay que decir los anhelos presentes y o cómo, y los afanes por vidas futuras o cómo? no, yo creo de que en la traducción no podemos ponerle mucho más, porque Claro, tenemos que dejarlo así. entonces, sí, ponerle una palabra que más o menos se acerque a eso, pero es como nosotros tenemos ahí toda la información que nos da el comentario,
Entonces, si alguien quiere leer qué significa Icha, ¿no? O lo que se entiendo. podría hacer también, que no está hecho, ahí donde está la lista de voces en Icha, poner que el comentario explica que Icha se refiere a Pachupana, ¿no? O sea, Visaya. O sea, Visaya significa objeto, ¿vale? Visaya, Pachupana, objetos presentes, ¿no? Avila, Avilasana. Avilasa, eso es lo otro, que es afición, algo así como gusto, ¿no? Avilasa, por los objetos presentes. Sankata significa al final del compuesto. Icha se define, ¿no? Sankata como Pachupana Visaya Vilasa, como afición, gusto por los objetos presentes. Sí, yo creo que en la traducción final no le pongamos muchas más cosas, porque si no ya no es la traducción del verso, pero en español no, como, no tenemos palabras, ¿no? O sea, Y no hay luego forma. quería preguntarle también, Nandi Titani, que son los vados estos que, de los que usted hablaba, yo he Los encontrado vados. también que le llaman lugares de baño en el río, donde hacían pues estas abluciones, ¿no? Unos baños rituales. Sí, Y no lo seguramente pone, también es un... perdone, usted. Y ahí que dice el comentario de Nandi Titania, a ver, vamos a ver. A ver. Ganga Adina, Adinam, Nandinam. Ok. De los ríos, Nandinam, Ganga Adinam, del Ganges, etcétera, ¿no? Ujú. Puya Titani. Sí, ahí dice, ahí lo que dice es lugares de puya, De culto, ¿no? lugares de culto, no dice eso. Sí, lugares de culto. Eso es lo que dice el comentario. Entonces Pero claro, tendríamos que los lugares de ponerlo culto, en la lista de voces, ¿no? sí, por favor ponerlo, sí, agregarlo. Hay que ponerlo en la lista de voces. Sí, Y sí, luego sí, también sí, a ver qué más. perdón, a ver, es que es por no gastar mucho tiempo. En la lista de voces también y en la traducción que usted ha añadido ahora, o Orujami, por ejemplo, dice usted Orújame. que está en aoristo, aquí en la lista de voces pone que está en aoristo, pero No, no, Orujami eso no está en es un Aristo. presente. No, no, ahí me equivoqué. No, no, es que Perdón. es un presente, pero yo creo que es un presente que ella lo habla como queriendo hablarlo en pasado. No, sí, pero está bien, es presente, pero ahí Es hay un error, presente. hay O que sea, poner aquí hay que presente. poner Sí, la lista de voces que es presente. sí, o sea, Desciendo, me gracias. sumerjo. Sí, o sea, eso hay que poner, no importa cómo lo traduzcamos después, porque el Claro, pero hay que presente ponerlo correcto. histórico y todo eso se refiere, ¿no? A cosas de que uno hace regularmente, ¿no? Entonces, Mm, Orujami significa, ¿no? Que se bañaba o se sumergía, ¿no? ujú. No, entonces ahí hay que corregir eso, desciendo, 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 sumerjo, sumerjo, me sumerjo, ¿no? Así, me sí. sumerjo. Y hay que poner el link del presente. Aquí tengo el link del presente. Ya lo puedo corregir eso. Sí, no, ahí hay un error. ¿Qué más? Y luego, en el comentario, en la traducción del comentario, donde A dice ver. usted, a ver si llego, a ver que estoy bajando. Ahí. Al principio, dice, los versos de la Teri Nanduttara comienzan así, el fuego y la luna. Pero realmente esas dos palabras están en acusativo, entonces tendría que ser al fuego y a la luna, ¿no? Ah, correcto. Al fuego, correcto. Y a la luna. Y luego un Está poquito bien. más abajo pone, después de recibir un consejo del Tera, renunció en la orden del Buda. Esto nos ha causado un poco porque renunciar en la orden es una frase hecha, o es renunciar hacia la orden, o cómo. Porque parece que dice un Ah, contrasentido, renunciar. O es así, se dice así simplemente. ok, ok. No, no, no. A ver, déjame leer, por favor. Entonces, Upasankamito va.
Uchito, ajá. Una pregunta. Ah, Pavajitawa, ¿no? Sí. Habiéndose ordenado, ¿no? Ujú. En la religión del Buda, ¿cómo dice? Sí, bueno, Sí, ¿cómo sería? No, eso sí, se o por entiende de otra ejemplo, manera diferente. exacto. Ujú. ¿Cómo tendría que ser Renunció entonces? o se hizo renunciante o renunció hacia la orden del Buda, ¿no? Asia Por ejemplo, no sé, yo no sé se cómo lo puesto. incorporó a la orden del Buda, digamos. Bueno, por ejemplo, algo así, sí. Ah, Y, ok, y entonces lo después, un corregimos poquito más eso, sí. abajito, A, ya que está usted a corrigiendo ver, ahí un poquito más abajo, pone las ascetas. No sé si este se refiere a las ascetas o son los ascetas. no, lo que pasa es de que, sí, o sea, puede ser los ascetas o las ascetas, pero como ella está con la orden de las vicuñas, entonces por eso y Vale, Caronti, ¿no? Por esa razón estoy entonces, poniendo la. las ascetas, Muy porque bien, se muy refiere a bien. las monjas. Sí. Vale, Pero lo va. renunció eso, bueno, a ver si corregimos eso de una manera Sí, hay que ponerlo, porque apropiada. parece que dice lo contrario de lo que quiere decir. Bueno, no sé, a mí me lo parece. Sí, o sea, se Y fue, como se fue de la orden. se fue con el Buda. Eso es lo que usted O entiende. sea, se fue a la orden del Buda. Sí, sí. Y, Ok, entonces y eso nada. lo Ah, arreglamos. bueno, lo de los frotamientos queda un poco raro, ¿no? Porque haciendo Bueno, frotamientos, masajes. como que se Masajes, ¿cómo hacía dice como ahí? con plantas o con barros o cómo. Sería fricciones, ¿En quizá dónde quedaría está mejor. eso? Al final de todo, en Vibusa Mandanarata, antes de Tato Saddam, en el comentario, en la parte Ajá. de. Sí, lo que pasa es, bueno, a ver, ahí está. Y haciendo frotamientos, etcétera. Pero claro, Sí, son masajes, pero ¿qué tipo de palabras se puede como sinónimo, ¿no? Porque porque lo que pasa es que en frotamientos español, es una palabra un poco, mm, queda un poco rara en español, ¿no? ok, Podría ser fricciones o dándose fricciones fricciones con o. baños de masaje. Bueno, no sé, Ok, frotamientos me parece voy un a poner un poco. comentario voy a poner un comentario ahí para revisar, ¿no? A ver, encontrar algo más adecuado. Pero ustedes pueden poner comentarios también, ¿no? El grupo avanzado ahí, ¿no? Para que... Sí, sí, ya sé. eh, Lo que pasa es que como estoy atendiendo al otro grupo, no me da tiempo a ir a los dos grupos al mismo tiempo. O sea, no tendría que ser al mismo ok, tiempo, tendría que ser consecutivamente, pero. Y está aquí, bien, bueno, está como bien. tengo varias tareas, pues no puedo atender todo. Y como ya íbamos a hablar Ok, de esto, pues por eso se lo digo. Nada más ok. será. Bueno, muchas gracias, Marina. Entonces, pasemos ahora, si tienen un momento, a ver, Soledad, adelante. Hola, venerable, muchas gracias, gracias a todos. No, a mí, más allá de las traducciones y todo, me llamó poderosamente la atención que aquí en estos versos, en realidad, la Bhikkhuni, o sea, la Bhikkhuni, sí, la Teri, le es más fácil renunciar porque en realidad ella experimentó los dos extremos, ¿no? Entonces, como que le fue más fácil a ella tener fe en lo que se le decía porque ella experimentó los dos extremos, o realmente también uno puede tener fe espontáneamente, vamos a decir, sin tener que experimentar esos extremos. A eso, no, esa es mi pregunta. Sí, yo pienso de que uno puede experimentar fe sin ir a los dos extremos, ¿no? Pero es bien interesante este tema porque en la época del Buda y la historia misma del Buda, ¿no? Fue así, ¿no? Porque él experimentó primero el primer extremo al revés, ¿no? El extremo de la sensualidad y todo eso, y después el extremo de, a ver, que el micrófono abierto, Eh, el extremo de la cuestión del ascetismo extremo antes de su iluminación, ¿no? Después de que la renuncia,
¿no? Entonces el Buda un poco probó todo, entonces, ¿no? Pero no creo que sea necesario experimentar los dos extremos, ¿no? Pero sí, es interesante ese tema, ¿no? Porque la gente busca la felicidad a través de esos extremos. Normalmente en el mundo moderno también, ¿no? O sea, en el mundo moderno más que todo a través de la cuestión de los placeres sensoriales, ¿no? La gente está continuamente en la búsqueda de eso y cada vez quiere tener más, ¿no? Y como eso fuera, digamos, algo que en realidad trajera felicidad, o sea, todo eso es impermanente, insatisfactorio, ¿no? Pero es como el mundo, ¿no? Y todo el mundo está en la búsqueda de eso, Claro. ¿no? Pero Entonces ahí claro, viene la importancia de la fe. claro, pero me sorprendió que también ella pudo tener a Yoniso Manasikara, que no es tan fácil, porque uno puede seguir en la búsqueda permanente y ella, claro, evidentemente tenía aspiraciones en vidas pasadas y tenía cierta sabiduría, porque muchos quizá buscamos placer sensorial y nunca llegamos a comprender que eso es incorrecto, ¿no? Que no nos va a llevar a nada. O sea que Claro, claro. hay que tener Sí, también cierta. el hecho de haberlo conocido al venerable Mahamogalana, ¿no? ¿No? De cruzarse ahí en el camino, ¿no? Porque ella andaba, digamos, o sea, como, o sea, proponiendo otras creencias religiosas y todo lo demás, ¿no? Pero también, o sea, estas historias son muy interesantes porque nos abren una ventana en la vida en la época en la India del Buda, ¿no? Y cómo había una libertad religiosa muy grande, o sea, uno puede ver. Y había, digamos, también, o sea, una especie de, que bueno, si a uno lo derrotaban en el debate, ¿no? Uno seguía lo que el otro le estaba enseñando. O sea, son cosas bien interesantes estas historias, aparte de las tesis, o sea, que uno aprende muchas cosas más, ¿no? Así que bueno, Muchas gracias. veamos las tareas, veamos las Perdón, tareas. venerable, hay una pregunta de Lucía en el chat A que ver. dice, buenos días, venerable, y a todos. ¿Por qué pudo alcanzar el estado de Arahant en esta existencia si cometió homicidio? No manifiesta culpa o remordimiento. No, pero ella no fue la que cometió homicidio. La que cometió homicidio fue Bada Kundala Kesa, o Kesi. No, porque se puede escribir de dos formas. Porque ahí en el comentario dice de que ella andaba dando vueltas por la India, ¿no? Debatiendo y todo lo demás, como Bada Kundala Kesa, o Kesi, ¿no? Entonces la que cometió homicidio fue la otra, Bada Kundala Kesi, que esa es una historia también, o sea. Por eso ahí incluso en la historia del Lamapa y en otros lados le preguntan al Buda, pero ¿cómo? O sea, si asesinó a su esposo. No. Bueno, en defensa propia será. Pero no, ella no cometió ningún crimen ahí. O sea, lo único es de que andaba, digamos, siguiendo un poco todas las creencias de la época, porque ahí tenemos un poco un catálogo de todo lo que se hacía y todavía se hace, ¿no? Adorar al fuego, o sea, adorar la luna, el sol, los devas. Los devas, son religiones teístas también, ¿no? Eh, ¿Cómo se dice? La cuestión ritualística de los baños en los ríos. Eh, ¿Qué más? Después, bueno, el ascetismo, ¿no? De someter el cuerpo a, no sé, cuestiones extremas. O sea, ahí está. Y después, bueno, toda la parte de los placeres sensoriales, ¿no? De adornarse, no sé, baños, o sea, etcétera. No sé, increíble. Y después se ordenó. Así como es. Está bien, Lucía. Seguimos, vamos a las tareas. Voy a compartir pantalla. A ver, a ver si, por favor me dicen si
Sí, ¿Están venerable. viendo ahí ustedes? Pero ¿Están viendo? los versos de Nandútara. Bueno, ahí. Ah, no, pero nosotros tenemos que ver la tarea. La clase, ¿qué clase es? ¿Cuál es la última que ustedes hicieron? Perdón, pero La clase estoy un poco 7. confundido con la clase 7, la tarea, ¿no? Sí. Esta. Ok. Entonces aquí están todos los envíos. Perdón, pero seguimos Entonces, viendo el verso. no, Sí, ahí me dice que estoy compartiendo. lo que vemos es ¿Qué la ven hoja ahí? de los versos 87 a 91 de Nandútara Terigata. ¿Ahí no están viendo mudo? No, Mm, perdón. Ah, ahí que no. ven. Igual los versos de Nandútara. Ahora, ahí que ven. Seguimos viendo los versos. Ahí que ven. Los versos. Ah, ya sé lo que pasa. Perdón. I got it. I got it. Ahora voy a compartir de nuevo. ¿Ahí ven? Ahora sí. Ok. Bueno, listo. Vamos a ver entonces. Pues, hoy a la mañana vi. Entonces, Miguel, tranquila, vamos a leer esto rápido, pero me pareció muy bien lo de Miguel. A ver, ¿cuáles son las observaciones que tengo con Miguel? Ok, aquí, Sakaya. Entonces, había que poner con propia, ¿no? Porque está en, eh, o por medio de, ¿no? Porque aquí es Avini Villa, ese absolutivo, ese gerundio, ¿no? Habiendo penetrado, habiendo discernido, está bien. Por medio de Pañaya, ¿no? De la sabiduría, por medio de la sabiduría Sakaya, por medio de la sabiduría propia, o con la sabiduría propia, está bien. Eso está bien. Y aquí desapegué, bueno, hay que arreglar eso, ¿no? O sea, es un typo, como se dice, un error ortográfico. Y aquí yo desunciada no creo que sea correcto en español, creo que debe ser desuncida, el verbo desuncir. A ver, revisar eso. Pero está muy bien esta tarea de Miguel. Ok, vamos a la otra. Perdón, Después de venerable, Miguel pero voy en el solo orden. pero lo de los versos. En la de Miguel, o ¿Qué sea verso? que al principio lo que pasa es que lo estaba notando como los versos que dijo el Buda, y ahí ya debe de ser los que está diciendo la Teri. Entonces, A ver, por favor, dígame. ¿Cómo es? ¿dónde está? Donde está la voz por voz sí está bien, pero ¿dónde estaba? Lo No, tiene bien, Ruti. ¿No es lo de veré a lo que te refieres? sí, pero Por no, medio de mi propia sabiduría veré. sí, lo que pasa es Porque, que antes, no sé si claro, yo, cuando le habla el Buda, él dice, por medio de la propia sabiduría verás, o algo sí, así, lo no que sé. pasa es que me parece ser que antes estaba, o sea, como era el verso que decía el Buda, por medio de tu propia sabiduría verás, pero no, Exacto. está bien. Ok, perdón. Sí, venerable, Ok. continúe.
¿Está bien? Ok. Después sigue, entonces vimos lo de Miguel, ¿no? Muy bien, Miguel. Vamos ahora aquí hay una de Alina, que eso es una tarea conjunta de Lucía del Compare, Alina Morales y Ruth Besuda. Entonces aquí a ver qué vi yo. A ver. Ah, palabra por palabra. Entonces aquí yo lo que veo es todo muy bien, pero lo que veo es, a ver, aquí, ya está, ¿no? Estamos viendo es cómo, ya está, esto, ¿no? Idam, tata, así, ¿no? Etam, eso, ¿no? Entonces, y lo otro es cómo ya está eso, así tata, esto. Ok, está bien. Pero aquí en el verso siguiente, palabra por palabra está bien, ¿no? Pero en la traducción final, si ustedes están ahí cuando dice considerando esto así, no sé si me explico. ¿Me estoy explicando? Sí, venerable. Entonces, consistente, para ser consistente tendría que ser considerando eso, ¿no? Ah, ok, a ver qué más. Pero venerable no se refiere a su propio cuerpo en relación al de la figura creada por el Sí, Buda. sí, Entonces, sí, pero lo que pasa esto es, lo que pasa, ¿no? Esto se sí, refiere a pero ella como, misma y eso es el cuerpo que se deshace. bueno, o uno u otro, pero lo que yo digo es que haya consistencia con relación a lo anterior, ¿no? Ah, Creo que la entonces, hay. si vamos a poner así como esto es, así es eso, como es, eso es, así es esto, y aquí vuelvo a decir, ¿no? ¿Cómo dice? Ah, Considerando considerando esto esto así. así, ¿no? Entonces ahí dice etam, ¿no? El verso. Entonces, si estamos traduciendo etam como eso, entonces habría que poner eso ahí. Si traducimos etam como esto, bueno, ahí estaría bien. Solamente me refiero a la consistencia, ¿no? Ahora, déjenme ver si había alguna otra cosa más ahí. A ver. Ok, enfermizo, está todo bien. De los necios, balanan, eso. Porque aquí está bien, en la palabra por palabra. Digo, consistente con lo anterior. Día y noche activa, después con propia, con sabiduría, bien. Después de discernir, está bien. De esta, por mí, con atención plena. Sí, a lo mejor para Matalla, si nosotros, para buscarle un sinónimo, ¿no? No obstante sinónimo de atención plena, con vigilancia, ¿no? Yo usaría ese término, vigilancia. Con discernimiento, correcto, correcto. Yatavutam, este cuerpo visto, arte, yo, en el cuerpo internamente y desapegué, yo, vigilante, desapasionada, pacificada, estoy serena. No, está muy bien, ¿eh? A ver, veamos la otra. Y después viene Alejandra también, muy bien, Alejandra, lo vi la mañana. A ver qué noté con Alejandra. A ver, enfermizo, impuro, apestoso, mira, un anda, compuesto, bueno. Sí, Shamusayam significa cuerpo, no obstante, literalmente es compuesto. En lo desagradable, mente desarrolla, unificada, bien concentrada, como esto, así eso, como eso, así esto. Mal Venerable, y olor. ahí en el Samusayam, entonces, si se está notando lo que había usted mencionado, ¿no? Que si
vamos a usar, para que haya la concordancia con lo que estamos escribiendo en el verso. Entonces, si se va a usar cuerpo, no debería de ir ahí cuerpo en lugar de Samusayam. Sí, sí, podría ir cuerpo ahí también. Porque ahí el comentario explica que Samusaya se refiere al compuesto del cuerpo. Sí, Sí. pero este compuesto, ¿no? Sería, oh Nanda, este compuesto. Sí, a lo mejor es mejor poner cuerpo ahí, porque compuesto a uno no le da la idea, ¿no? Porque claro, se refiere a un compuesto de partes, ¿no? Sí. Como esto, así esto, está bien, mal olor, hediondo, emite, está bien, de los necios, deleite. Ah, y también muy bien, Alejandra, poner en negritas. Eso a lo mejor lo deberíamos adoptar, ¿no? Porque eso ayuda también a leer. eh, em, Eso está muy, muy bueno, porque vamos leyendo las palabras en español y entre paréntesis, eso a lo mejor deberíamos adoptar. Así, aquí, este. Ahí habría que tener consistencia, ¿no? Porque si etam es eso, ahí eso es lo que había notado. Contemplando, di noche activa, después propia, con propia, ¿no? Ahí también habría que editar eso. Discerniendo veré de ella por mí con atención plena. Y es mejor con vigilancia, con discernimiento, correcto sería, ¿no? Porque está, o sea, no obstante es un indeclinable yonizo en Pali, pero en español, o sea, es un adjetivo, ¿no? Así que, como es este cuerpo, visto interna y externamente, entonces hastié yo en el cuerpo internamente y me desapegué yo. Vigilante, desligada, está bien, porque hay opciones para esta palabra. Pacificada, estoy desapasionada. Faltó el iti. Eh, no, muy bien, ¿eh? Muy bien, Alejandra. Y veamos una más, que es el del grupo de... Aquí está. Cintia lo envió, pero es el grupo de Soledad Luque, Patricia Maya, perdón, Felipe Méndez, Cintia Infante y Marina Marín. Entonces, enfermizo, impuro, apestoso, viendo, onanda, cuerpo. No, pero, perdón, ahí no es viendo. Ahí es imperativo, pasá, y, ¿no? Es ve o mira, no es imperativo. Ve el cuerpo, ¿no? O sea, ahí tiene que ser ve o mira, imperativo de ver o mirar. Y ahí En lo venerable desagradable. con Onanda, no es con signos de exclamación y Nanda con la A larga. Ah, también anda con la A larga. Sí. Sí, la exclamación yo creo que es optativa, pero como es, ¿cómo se dice? Una interjección, o sea, porque como es vocativa la voz, es mejor poner exclamación. Sí, ahí hay que corregir eso. Entonces, mira o ve, nanda, con A larga, correcto. En lo desagradable, mente desarrolla unificada, bien, bien concentrada, bien, así como ya está esto, irán así, ese, bueno, pero, ok, si ponemos ese, seamos consistentes, pero aquí, por ejemplo, como eso, ¿no? Entonces, etam, a ver, pongámonos de acuerdo cómo lo traducimos, ¿no? Entonces, si es ese, aquí tiene que ser ese, ¿ok? Mal olor, dugandam, hediondo, putikam, emite, entre los necios balanan, deleite, muy bien. Así evam
eso. Entonces, si aquí es eso, entonces aquí etam es eso, no este. Considerando bien, día y noche, esforzándome. Perdón, venerable, y ahí Ratín Divam no debe de ir con migajita. Sí, ahí tiene que, porque en la palabra por palabra vamos a poner bien, que, por favor, poner migajita ahí. Esforzándome, bueno, lo que pasa es que a ti, a Tandita es algo así como una que está activa, o sea, se refiere a ella, una que se está ocupando, ¿no? Pero no es un verbo en verdad, ¿no? Por eso activa con, no sé, vean cómo arreglan eso. Después trató con propia aquí, ¿no? Macaya, con sabiduría, pañaya, discerniendo, mire, de ella por mí, con vigilancia, con investigación profunda, sabiamente, ok, tal cual es, Yatabutam, este cuerpo, bien, ha sido visto, está bien, interna como externamente, está bien. Después, astie, ni bindim, yo, ajá, en el cuerpo, internamente, y me desapasioné. Ahí, ese número 5, no sé dónde sale. Yo, ajá, vigilante, apamata, desligada, visamyuta. Qué bueno que estamos encontrando varios términos para visamyuta. Desuncida, desligada, no sé cómo había puesto Alejandra. Pacificada, upasanta, estoy, samji, desapasionada, nibuta. Fin del lenguaje directo. Enfermizo, ahora leamos esta traducción. Enfermizo, impuro, apestoso, mira este cuerpo, oh Nanda. Desarrolla la mente en lo desagradable, unificada, bien concentrada. Así como esto es, así es eso. El cuerpo emite un mal olor hediondo, solo es deleite de los necios. Ahora, si nosotros está bien, ¿ponemos corchete o ponemos paréntesis? Yo uso corchete, o sea que ahí en solo habría que poner corchete también, para ser consistente. Considerando eso así, esforzándome día y noche, discerniendo, después con mi propia sabiduría, veré. De esa atención plena, con vigilancia correcta y con investigación profunda. Pues ahí entre corchetes habría que poner de esa que tiene atención plena, ¿no? O de esa con atención plena, con vigilancia, o incluso de esa, a lo mejor eso que está entre corchetes no va, porque si dice vigilancia correcta, ¿no? Con vigilancia correcta y con investigación profunda, este cuerpo fue visto tanto internamente por mí, tal cual es. Sí, a lo mejor en la traducción final aquí conviene traducirlo, eh, ¿cómo se podría traducir esto? He visto, ¿no? Se podría traducir, he visto, ¿no? Este cuerpo, tanto interna como externamente, con vigilancia correcta, con investigación profunda. He visto correctamente, he visto correctamente o tal cual es este cuerpo, interna y externamente. Estoy improvisando yo también. Con, Venerable, ya está. sí, Nosotros teníamos una pequeña controversia porque no sabíamos, no nos atrevíamos a decir que Tasá se refería a Tasá Aham, porque realmente el verso no lo pone. Entonces no sabíamos si se refería a Tasá, voy a poner el vídeo, perdón, si se refería a Tasá, o sea, Tasá, esta yo, ¿no? Esta yo, con ajá, vigilancia correcta y con investigación, visto el cuerpo tanto interna como externamente por mí, tal cual es,
ese tasá quizá había que quitarlo, ¿no? De la traducción final. Porque creo que en Sí, español ya dice suficiente sin poner el tasá. sí, sí, pero la traducción final, o sea, podemos prescindir de eso. Sí. Lo que pasa es que salió Yo, ese documento, ahora ya no puedo ver el comentario, pero sí, sí, la traducción no, no, final, o no, sea, usted no había traducido todavía esa parte y en el comentario lo ponía como igual en Pali. Mm, Entonces ¿cómo lo no pongo? sabíamos si se refería a la sabiduría que habían adquirido por la introspección, si se refería a la vigilancia o si y yo por último dije esto debe ser que se refiere a ella misma, como se dice muchas veces en Pali que dicen este yo viendo que tal y tal tal, Ajá. A ver, ¿dónde está eso? Pero el comentario no dice nada. no dice nada, bueno sí lo dice, pero no dice, no explica de dónde, cuál es esa tasa, perdón. No. Ok, déjame estudiarlo y después lo platicamos. O sea, a ver si después abro, porque sí, si el comentario no lo explica aquí, significa que lo explicó antes, no a esto. Entonces, seguramente eso está explicado en otro lado. Pero sí, la traducción final, o sea, nosotros podemos prescindir y lo importante es que haya, digamos, que sea claro lo que el significado, ¿no? Ah, pero bueno, voy a ver eso. Y después internamente yo me hastié del cuerpo y me desapasioné. ¿Soy vigilante? ¿Soy vigilante o estoy? Y Desligada, pacificada y desapasionada. ahí yo lo que le A ver, sugerí es anotarlo como vigilante, estoy, no sé qué y no sé cuánto, en lugar de soy. ok, ok. A ver, déjenme ver lo de taza. A ver, aquí está. Tasame apamataya, wichinatilla, yonisoya. Dito, habiendo visto, me, por mí, ¿no? ¿Qué cosa? Ayam cayó, este cuerpo. Santa, Santara Bajiro, interna y externamente, ¿no? Yata Bhutam, tal cual es, ¿no? Y Tasa Apamataya sería con esta vigilancia, Pero ¿no? tasa no está en instrumental. No, con la Entonces hay que vigilancia, mirarlo bien. con la vigilancia de esta, de mía, ¿no? Wichinantilla, con el discernimiento correcto, ¿no? Yoniso. Tasa de esta, se refiere a ella misma, A ella misma, ¿no? claro. Sí, con Vichinantilla, con el discernimiento yoniso correcto, tasa de ella, pero bueno, pero de ella está hablando en tercera persona de ella, está hablando de Sí. ella misma, ¿no? Porque Por en eso que a otros lo mejor versos está aparece algo, eso. es una redundancia, ¿no? Que se puede eliminar porque en otros versos sí que sale así. Sale muchas veces esto en Sí, Pali. en la Este traducción yo, final, sí, se puede. Sí. En la traducción palabra por palabra, yo creo que es importante eh, preservar eso, porque en última instancia está en Pali, ¿no? claro, es que en Pali ¿No? se dice así. Sí. Pero bueno, pero muy bien, ¿no? Muy bien las cuatro tareas y vamos a adoptar lo de Alejandra. Yo creo que ya tiene Alejandra un punto a favor ahí. No, eso lo de la negrita está muy bueno. ¿Alejandra está ahí? Sí, venerable, buenos días, aquí estoy. Buenos días, Alejandra. Pues vamos a adoptar ese método, porque se ve mucho mejor, o sea, ¿no? Cuando A uno mí se me lee, facilitó más para poderlo sí. leer. Ahora, yo no sé si podemos corregir todo lo que hemos hecho hasta ahora del Terigata, palabra por palabra,
con negritas hasta aquí, pero bueno, eventualmente, claro, ahí no se puede hacer, ¿cómo se dice? Buscar y reemplazar, porque hay que ir palabra por palabra, pero eso facilita mucho la lectura, me doy cuenta, ¿no? Cuando uno tiene que leer muchas cosas, ¿no? Pero bueno, ya, o Venerable, sea que ya, sí. la mano alzada. Lucía Lucía tiene la mano levantada, venerable. y Sika Kami también tienen, ya sé, ok. A Sí, ver, adelante. sí, venerable. Era sobre la tarea del equipo de Marina. En Tazá, en voz por voz, decía de ella, y luego ya en la traducción final cambiaron a de esa. Entonces, a mí me quedé confundida. Yo no sé finalmente Tazá a qué se está refiriendo, porque pusieron entre corchetes de esa atención plena. Y comentaron que en ese verso, Tazá de ella se refería a ella, entonces ya no supe. Ya, ahora yo voy a revisar eso bien, pero eso creo yo, o sea, porque lo voy a confirmar, se refiere a ella, ¿no? Lo que pasa es de que Tazá no necesariamente se tiene que traducir como ella, porque se puede referir, nosotros traducimos de ella, bueno, porque en este caso es ella, pero se puede referir a una cosa también, ¿no? Y en ese caso sería como Lucía dice, de la atención plena, pero en ese contexto yo creo que se refiere a ella, ¿no? Porque en el equipo tuvimos esa discusión, yo lo interpreté de ella como ella o la imagen que le había presentado el Buda, y Ruth y Yalina decían de esa era la sabiduría a la que se refería en el verso 84. Entonces, pues no me quedó claro. El verso 84, Habla de la a ver, sabiduría. Entonces, nosotros finalmente ligamos Tazá, dice, a partir de esa sabiduría, ya ella pudo ver el cuerpo interna y externamente, pero fue añadiendo a partir de, ¿no? De esa sabiduría, pero sí, no, estaba un poco confusa. ok, déjeme investigar, pero, y yo les digo, Bueno, pero yo creo que Tazai se refiere a ella, ok. ¿no? Pero sí. Eh, y lo que estoy viendo es que, bueno, a lo mejor vamos a dedicar más tiempo para revisar las tareas a partir de la próxima clase, en detrimento de las explicaciones que yo dé, porque las explicaciones que yo doy después se utilizan para hacer las tareas, ¿no? Ah, pero bueno, vamos a ver cómo nos arreglamos. Ok, gracias, Eh, Venerable. pero está muy bien lo que han hecho, Y creo 4 que tareas. Damachari también quería decir algo, venerable. A ver, Es que lo que quiere decir ya lo dijo Marina. Era eso, lo de taza. Perdón. Ok. ok. ¿Y Nandro quería decir algo? ¿Había levantado la mano? No. Ok. Bueno, entonces nos vemos el próximo sábado, ¿no? Ya me pongo el día yo un poco, porque vengo un poco atrasado yo con todo esto, pero eh, y repasar bien todo lo. Entonces, seguimos en contacto. Sí, gracias. Muchísimas gracias, que estén muy bien. Buenos días, Hasta buenas Gracias. tardes, luego, buenas noches a todos. gracias. Gracias. Hasta luego.